Muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con el compartir de textos y reflexionar sobre ellos. Textos pertenecientes al Harinama Chintanami. Entonces, en el día de ayer habíamos terminado con un texto que fue el siguiente. Al refugiarse en el nombre, se llega a realizar la forma, las cualidades y las actividades del Señor. Entonces el santo nombre es aceptado como el Vaishnava Dharma. O sea, habíamos visto cómo hay 4 formas en las que cualquier elemento que exista se manifiesta. O sea, el nombre, la forma, las cualidades y las actividades o funcionalidades o funciones de ese elemento. Entonces, por esas 4 maneras es que se puede conocer aquello que es conocible. O sea, cuando realmente hay 2 estados, ¿no? El estado no manifiesto, el estado manifiesto. Entonces el estado manifiesto significa que eso supuestamente, esa potencia que hay, se manifiesta en diversas maneras. Entonces, es a través de esas manifestaciones que uno puede conocer a aquello que está eternamente también siempre en potencia. Entonces al Señor Supremo también, o con el Señor Supremo también nos relacionamos a través de esos 4 modos, o sea, a través de su nombre, sus diferentes formas, sus cualidades y sus pasatiempos. Entonces se decía que a través del nombre, el nombre era lo primario, porque a través del nombre se iban realizando, se iba llegando a tener contacto o experiencia de los otros 3 elementos, o sea, de la forma, de las cualidades y de las actividades o pasatiempos. El nombre lo veíamos como la síntesis, o sea, ahí está contenido todas las demás potencias. Y por eso el nombre es el Yugadharma o la práctica prescrita para esta era tan complicada de Kali Yuga. Primero porque es simple de practicar, no exige ningún elemento. O sea, si usted va a hacer un ritual evidentemente exige de diferentes elementos y hay rituales prescritos que son muy complejos y conseguir esos elementos hoy en día es casi imposible y aquellos que los puedan conseguir, algunos resultan muy costosos realmente. Además de eso lleva una cierta preparación en cuanto a diferentes oraciones específicas, mantras, tipos de forma de ofrecerlas. O sea, es bastante complejo. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de recomendación. Sin embargo, el hecho de recordar, escuchar y repetir o cantar, meditar sobre el santo nombre es realmente más simple. O sea, realmente es lo más simple. Es el método, es la práctica más simple. Entonces, ¿por qué se da lo más simple? Se da lo más simple porque realmente el ser humano está en una etapa muy compleja. O sea, en la etapa más compleja se necesita de la solución más simple. Porque si además de serle una etapa compleja, con una vida ya bastante complejizada, el método solucionador también es complejo, imagínese usted, entonces nadie lo puede realizar. Se necesita algo que sea sumamente, extremadamente simple, pero que a la misma vez tenga la potencia completa allí para resolver o desenredarnos de aquello que es sumamente complejo, o sea, Kali Yuga. Entonces, vamos a ver que el texto decía al final que entonces el nombre
es aceptado como el Vaishnava Dharma. El Dharma, el deber, la prescripción para el Vaishnava. Pero ahí surge una cuestión. ¿Qué cosa es un Vaishnava? Entonces el señor Chaitanya le pregunta a Haridas Thakur, bueno, ¿y qué es un Vaishnava? Describe, explica qué es un Vaishnava y los diferentes tipos de Vaishnavas. Entonces, los textos siguen explicando lo siguiente. Vaishnava es aquella persona que sigue el santo nombre con fe e intención pura. O sea, eso, en síntesis, es un Vaishnava o una de las formas de explicar qué cosa es un Vaishnava. O sea, aquel que sigue el santo nombre con fe e intención pura. Cuando una persona se dedica a la práctica o se refugia o acepta al santo nombre con fe pura, o sea, confía plenamente en que no hay diferencia entre el nombre y el Señor y que todas las potencias del Señor están contenidas en el santo nombre. Entonces, y su intención es simplemente profundizar en su relación y entrega hacia ese Señor. Entonces se dice que es un Vaishnava. Evidentemente, al decir con fe e intención pura, o sea que emprende la práctica del santo nombre o sigue el santo nombre con fe e intención pura, se está diciendo también que sigue a la suprema personalidad de Dios con fe e intención pura. Porque vamos a ir recordando constantemente y siempre, para que se nos vaya colando en lo más profundo, que no hay diferencia. Por tanto, adorar al santo nombre significa adorar al Señor Supremo. También significa adorar sus pasatiempos, sus cualidades, sus formas. Entonces eso quiere decir que podríamos decir lo siguiente. Vaishnava es aquel que sigue al Señor Supremo o se entrega al Señor Supremo con fe e intención pura. Aquel que pone su vida gradualmente al servicio desinteresado del Señor Supremo con una fe perfecta en el Señor Supremo y en su posición de sustentador, fuente de todo, amante de toda criatura, amigo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquel que por completo se entrega a la suprema personalidad de Dios y lo convierte en su único objeto adorable. O sea, toda su adoración, su respetuosa adoración, su perfecta adoración, la concentra en un solo punto, la suprema personalidad de Dios y su devoto puro como representante. Porque en verdad la Escritura explica que no hay diferencia. Que no hay diferencia entre el devoto puro y el Señor Supremo no significa que el devoto puro es el Señor Supremo, sino que el Señor Supremo tiene tanto amor por su devoto puro y su devoto puro por su Señor, que están unidos en el amor. O sea, eso es lo que significa. No hay diferencia, son unos en el amor, pero siguen siendo individuales. El devoto no es su Señor, ni quiere serlo. Porque si el devoto se convirtiera en su propio Señor, en su Señor, entonces dejaría de poder experimentar el deleite que hay en servir. Hay un deleite maravilloso, indescriptible, inagotable, es un néctar que se saborea de forma creciente en la acción de servir amorosamente, o sea, el servicio amoroso, que eso el devoto no lo quiere perder. Pero si usted quita el objeto de servicio, si usted ya no tiene a quien servir y usted mismo es ese objeto, entonces ese néctar no se puede probar, ¿verdad? Usted vamos a suponer que usted ama a su hijo y se está deleitando en ese amor. Pero ahora vamos a quitar a la figura del hijo. Ya usted es su hijo, ya su hijo no existe, usted es su hijo, solamente está usted. Entonces ya, se acaba la magia, se acaba el degustar de esa dulzura, ¿verdad? Entonces es necesario. Entonces el padre o la madre no quiere ser el hijo. Ellos quieren que el hijo sea el hijo, siga estando ahí como hijo, y ellos sigan estando como padre o madre, si es posible, por siempre, para poder por siempre degustar esa relación y ese servir amorosamente como padre o como madre. De ahí es donde viene realmente el deleite, el rasa, la velocidad, la relación.
Entonces el devoto. Entonces Vaishnava es aquella persona que ha reunido toda su potencia de amor en dirección, o sea, la está manifestando en dirección hacia el Señor Supremo y a partir de ahí, bajo una comprensión profunda, entonces la irradia, se irradia por sí misma hacia todas las demás criaturas, incluyendo a los seres cercanos, los seres queridos. Eso es un Vaishnava. Y entonces podemos, bajo ese concepto general, clasificar que Vaishnava, concepto de Vaishnava, no es un concepto cultural, o sea, no depende de un modo específico de relación con Dios, no depende de una parafernalia, o sea, de una serie de pasos y rituales y cosas externas, artículos religiosos para mi relación con Dios. No dependen de un vestuario específico para mi relación con Dios. No dependen de ciertos pasos necesarios en la vida diaria para garantizar mi relación con Dios. No dependen de nada, pero sí dependen de una fe y una intención puras. Evidentemente la entrega a Dios, la gradual entrega a Dios, no comienza ni con fe pura ni con intención pura. Siempre hay algún tipo de doblez, algún tipo de interés que nos lleva al Señor Supremo. O sea, o el interés de la liberación, o el interés de mejorar en algo, o el interés de sanarnos, o el interés de salir del sufrimiento, o el interés de aprender un poco más, ¿verdad? Nadie, o casi nadie, muy pocos, muy raros, desean ir a la oficina del presidente o tener una cita con el presidente simplemente por amor al presidente. No. Desean tener una cita con el presidente para plantearle algún tipo de problema o porque sus padres querían conocerlo y no lo pudieron conocer y murieron, entonces usted se toma la tarea de conocer al presidente en nombre de sus padres o quiere agradecerle por algo o quiere reclamarle, pero muy pocos por amor puro. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Entonces allí se puede distinguir dos clases, dos clasificaciones. El Vaishnava perfecto, el Vaishnava puro, ya correctamente establecido, y de quien se hablan todas las maravillas que se hablan en las escrituras, y el semi-Vaishnava. El semi-Vaishnava es aquel que está en el proceso de entrega al Señor, de refugio en su santo nombre, pero todavía estamos llenos de muchas impurezas en esa relación. Entonces ahí tenemos al Vaishnava y al semi-Vaishnava. Entonces el Vaishnava es eso. Vaishnava no se trata de una doctrina en específico, no se trata de una filosofía, se trata de un estado de entrega. Se trata de responder a la pregunta, ¿dónde está tu mente y dónde está tu corazón? Si vamos a la ley judía, aquella que el Señor le dio a Moisés, vamos a ver que la primera, ¿verdad? Amarás al Señor su Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas, todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón. O sea, eso es un Vaishnava. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué a veces vemos a personas que supuestamente se expresan como amorosos sirvientes de Dios, pero llegaron a esa conclusión o llegaron a ese deseo en países diferentes o en culturas diferentes? Y entonces, ¿por qué a veces se muestran opuestos o muestran oposición hacia otros que también tienen el mismo sentimiento de servicio hacia Dios, pero simplemente también desde otra cultura o de otra época o tiempo diferente? Por una simple razón, porque no hay una comprensión todavía madura, no hay una comprensión todavía lúcida, no hay una comprensión todavía lo más pura posible sobre lo que significa el término Vaishnava o el término de aquel
que está dedicando su adoración perfecta y completa hacia la suprema personalidad de Dios. En el término Vaishnava se acaban las divisiones doctrinales. Esto no quiere decir que Vaishnava es todo aquel que de una forma u otra está hablando sobre Dios o está, no. Vemos, ¿no? Con fe e intención pura. Y la otra cosa es, por supuesto, que se esté refiriendo, que su fe e intención estén dirigidas a un Dios comprobable, o sea, que coincida, que tenga respaldo científico, las escrituras, los grandes acharyas, las grandes salvas, no cualquier cosa también. No se trata simplemente de que yo diga, yo adoro al Señor, mi vida está entregada al Señor, y entonces cuando alguien ve la forma en que yo me comporto, la forma en que mi adoración se realiza, y yo comento sobre el Señor, entonces se puede dar cuenta de que no es el Señor auténtico. No hay un respaldo, es un Señor caprichoso, capriciosamente diseñado, aceptado por mí mismo, y que es un Señor aceptado de manera conveniente porque coincide con mis expectativas. Dios no es una pieza, un rompecabezas que nosotros encajamos al Dios que más nos conviene. Él está allí y sus cualidades son independientemente a nuestras expectativas. O sea, Él es independiente, completamente independiente. Entonces, si vas a amarlo, hay que amarlo tal y como Él es. No se puede adaptar a nuestro capricho amoroso, porque cuando lo vamos adaptando a nuestro capricho amoroso, incluso lo vamos transformando con el tiempo, según nuestro propio capricho, que también se va a ir transformando. Entonces, ese es el Vaishnava. El Vaishnava es acultural, o sea, el Vaishnava no pertenece realmente a ningún tipo de cultura específica, a ningún modo específico cultural que las épocas han dado como resultado, porque el Vaishnava es trascendental. El Vaishnava pertenece al reino espiritual. Señor Jesús de Nazaret decía, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Incluso decía, cuando yo creo que fue Pilato o algo así, le decía, bueno, ¿y por qué tus súbditos, si eres rey de los judíos, si eres rey, ¿por qué tus súbditos no te salvan? ¿Dónde están tus súbditos? Y entonces él le dijo, si ten por seguro que si mi reino fuera de este mundo, ya mis súbditos hubieran venido por mí. O sea, no hubieran permitido esto. Pero si todo esto estaba pasando es porque el reino del cual hablaba Jesús de Nazaret, del cual se le decía que era el rey, era rey porque su padre así lo apoderó, lo decidió. Él no es un reino de este mundo. Entonces, ese es el Vaishnava. Y el centro de la vida del Vaishnava es esa. Una total entrega, consciente, amorosa, desinteresada, ¿verdad? Prahlada Maharaj le oraba al Señor Nrsimha, solamente te pido, ¿verdad? Yo te pido que aumentes, permitas que yo desarrolle cada vez más mi fuerza espiritual en el servicio devocional de adorarte a ti. Esa es la petición. La petición del Vaishnava, ¿por qué? Porque el Vaishnava, en virtud de su purificación, el Vaishnava ha comprendido cuál es la verdadera esencia de la existencia como tal, no de su existencia o de la de nadie en específico, de la existencia como tal. La única verdadera esencia de la existencia como tal es la esencia de estar al servicio del Señor Supremo. La existencia existe, de hecho, valga la redundancia, para desarrollar, participar y desarrollar de la mejor manera posible los pasatiempos del Señor, contribuir, o sea, por decirlo así, participar de la obra de teatro, de cada obra de teatro que el Señor desarrolla constantemente. Participar. Todos estamos participando, pero pocos lo están haciendo de manera completamente consciente y amorosa, o sea, por llamarlo de alguna forma, de buena gana, de buen deseo. Entonces el Vaishnava es aquel que ha despertado y está participando como todo el mundo, pero lo está haciendo de manera
de buena gana, con buen deseo, por llamarlo de alguna forma, de forma voluntaria y entregada. Él está consciente de que está participando y está feliz de que está participando sin interesarle el papel que esté desarrollando, porque es el papel que el Señor le ha asignado para ese suceso en específico, para esa época o para esa encarnación en específico. Ese es el Vaishnava. Su recompensa es la felicidad del Señor. Ser testigo de la felicidad del Señor y poder contribuir a esa felicidad. En Goloka Vrindavan, a veces el Señor Supremo y su energía de amor en su corporificación, como las gopis, guiadas o dirigidas por Srimati Radharani, que es la corporificación primaria de la energía de amor del Señor, a veces ellas empiezan a preparar todo el bosque. Vamos a recordar Goloka Vrindavan como un reino completamente hecho de espíritu, por tanto de conciencia, amor y bienaventuranza pura. Eso quiere decir que el preparar no significa corta aquí, amarra allá, no. Significa simplemente desear y ya está hecho. El mundo espiritual está lleno de kalpavrisha, o sea, de árboles de los deseos, que no son más que elementos dadores de deseo. Lo que la entidad viviente allí en su estado puro desea, automáticamente sucede, o sea, ya está presente. No hay diferencia entre el deseo y la manifestación. En el mundo material hay una diferencia que se llama tiempo entre el deseo y la manifestación, porque es un mundo de sombra, no es el mundo real. Entonces todo ocurre por un doblez, una imitación. Entonces hay que crear un mecanismo imitador del cumplimiento del deseo, y eso siempre requiere de elementos intermedios que hay que ensamblar y ponerlos en una posición determinada y en una función determinada. O sea, hay que combinarlos, y eso lleva tiempo, que puede ser mayor o menor, pero lleva un suceso, lleva un tiempo. Ustedes incluso podrán encontrar a un yogi místico que ha desarrollado ciertas capacidades, y él puede poner una semilla, por ejemplo, de mango, de cualquier cosa, ahí frente a él, y él hacer que esa semilla germine, crezca e incluso dé fruto frente a la vista de los espectadores. Y la gente se asombra, ¿verdad? Pero aún así, algo que debería pasar en 6 años, pasó en unos minutos. Pero aún así necesitó de tiempo. Él simplemente aceleró el proceso. Él necesitó de tiempo. Pero incluso vamos a suponer que hace más. Vamos a suponer que él se tomó un momento para manifestar ya, sin una semilla, sino manifestar la mata de mango, o manifestar el mango. Aún así también necesitó tiempo, porque necesita un tiempo para desarrollar un cierto proceso mental, o sea, en el plano mental, y hacerlo manifiesto, que va a ser menos tiempo, más tiempo, de acuerdo al entrenamiento, perfeccionamiento que él haya logrado en esa destreza o en esa capacidad mística. Pero aún así necesita tiempo, porque se necesita de un proceso. Pero el término proceso no existe en el plano espiritual. Se llega al plano espiritual mediante todo un proceso, pero cuando se llega ya no hay proceso, no hay tiempo, no hay espacio, no hay cambio, y a la misma vez es constantemente dinámico. No trate de entender eso desde la mentalidad lógica, porque se va a arrebatar o lo va a negar, y eso es fatal. Simplemente practique y a su debido tiempo irá comprendiendo, o sea, se irá revelando de qué se trata y cómo es que sucede esa maravilla. Entonces eso quiere decir que ellas allí simplemente dicen, wow, qué maravilloso. Hoy va a haber un pasatiempo donde Radharani, en su éxtasis de amor puro, se va a encontrar con el Señor, con ese jovenzuelo, con apariencia de jovenzuelo tan atractivo y hermoso. Y entonces la unión de esos dos, esa relación maravillosa,
que es la relación entre el poderoso y el poder, entre el amante y la amada. O sea, esa relación ilumina todo el universo. O sea, es lo más brillante, es lo más hermoso que se pueda contemplar. Entonces, ¿ellas qué hacen? Ellas ansiosas de que eso ocurra, de que ese encuentro ocurra y que ocurra de manera deslumbrante, ellas adornan el bosque, ellas preparan el bosque y empiezan a desear diferentes cosas, flores aquí, de tal colores, enredaderas allá, esta flor que brilla, aquella, cosas inimaginables, con colores que no se pueden ver aquí en este mundo material, refulgentes todo, y arman todo un escenario hermoso. ¿De dónde les viene ese deseo? Del deseo amoroso de que ese encuentro ocurra. Y entonces eso, y esa es la vida del Vaishnava. La vida del Vaishnava es siempre participar de, de herramienta, de elemento para la obra de teatro. No quiere ser el director de la obra de teatro, no quiere ser el protagonista de la obra de teatro. Él es feliz con que el Señor sea el protagonista, contra los devotos puros sean sus protagonistas. Él simplemente quiere de alguna forma servir a eso, contribuir al desarrollo de esa maravilla. Entonces el texto continúa diciendo, ya dijo lo que era un Vaishnava, ahora dice, un semi-Vaishnava es aquel que toma el nombre, o sea, acepta el nombre, pero con la impureza de Nama Abhasa. Nama Abhasa significa cantar el nombre, pero todavía, ¿verdad?, está contaminado, es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Estamos contaminados, pero aún así estamos intentando refugiarnos en el nombre. Dice que, pero el semi-Vaishnava, a pesar de que no es un Vaishnava todavía, realmente, por la misericordia de Krishna y por su entrega sincero, se va purificando gradualmente y siguiendo el santo nombre puro, se convierte en un Vaishnava puro. O sea, en la medida que va tomando seriedad en su práctica y va tratando de vigilar la ocurrencia de contaminaciones y ofensas con respecto a la misma, él poco a poco se va purificando hasta que logra refugiarse de manera pura en el santo nombre, y cuando logra refugiarse de manera pura en el santo nombre, o sea, con fe e intención pura, entonces ya entra al estado de Vaishnava pura. Entra al estado de Vaishnava pura. Entonces dice el siguiente texto, en cualquier caso, ya sea de una forma u otra, uno debe seguir el nombre, uno debe refugiarse en el nombre, uno debe aferrarse al nombre, porque en este mundo material no hay nada comparable a él. O sea, dice, más allá de que si estás contaminado y haces tu práctica de modo contaminado, o si ya la persona está situada en el estado puro, de cualquier manera, lo recomendable es que de una forma u otra se siga el nombre. Más allá de quién seas, de cómo vivas, de tu pasado, de tu presente, de lo que sea, de lo que digan de ti, más allá de cualquier cosa, no importa, sigue el nombre. Introduce el santo nombre en tu vida, introduce la meditación en el nombre, introduce la acción de escuchar a diario sobre el nombre o el nombre en sí mismo. Introduce la práctica de recordar el nombre en tu mente cada vez que pueda y en cada momento tratar de recordarlo. Introduce la práctica de meditar en el sonido del santo nombre. Y poco a poco consciente de que el nombre y el Señor son la misma cosa. O sea, el Señor completo está contenido en el nombre. Entonces se dice que con el tiempo, ¿verdad? Eso, bajo una buena guía, una buena asociación, va purificando y nos va llevando. Dice, porque en este mundo material no hay nada comparable a él. No hay nada, o sea, no hay ningún proceso, no hay ningún método, no hay ninguna recomendación que se pueda comparar a la recomendación de refugiarse en el Señor mediante el refugio de su santo nombre. No hay nada. Vamos a recordar que en textos anteriores habíamos dicho que todos los métodos y herramientas establecidas y recomendaciones establecidas desde la sección de los Vedas que hace todas esas recomendaciones son métodos de tipo material, más burdo, más sutil, pero todos son material. Ninguno es de naturaleza espiritual. Sin embargo, el santo nombre estamos tratando de comprender que es de naturaleza espiritual.
Por tanto, refugiarse en el santo nombre e introducir el santo nombre a nuestra vida es un método espiritual. Si es un método espiritual, eso significa que el resultado que puede darnos es espiritual. El santo nombre también puede darnos todos los resultados posibles, ya lo decíamos en textos anteriores, puede otorgarle al predicante lo que el predicante desea, pero tiene una distinción, que otorga algo que ningún otro método de tipo material, por muy elevado que sea, puede otorgar, que es el resultado espiritual, el resultado de desarrollar amor puro por Dios. Esa es la joya que están ansiando todos los grandes sabios que se manifiestan en la escritura y los que no se manifiestan también, porque no se debe creer que en la escritura está todo contenido. Todas las grandes almas están, los semidioses, todos están anhelando, están deseando poder disfrutar de manera constante de amor puro por Dios, una relación perfecta y directa. Esa es la ansiedad de ellos, porque ellos han comprendido perfectamente, en virtud de su sabiduría y de su purificación creciente, que el único modo de estar en perfecta dicha constante, interminable y eternamente es estando en un constante participar de los pasatiempos del Señor, o sea, de las actividades del Señor, y ese participar de manera desbordante de amor puro por el Señor, no de manera envidiosa, porque entonces la envidia es lo que nos hace caer de ese estado perfecto. La envidia es cuando yo estoy participando de un pasatiempo con otras personas queridas y entonces a esa persona, todo el mundo, esa persona querida, todos los que estamos participando en el pasatiempo, le rinden tributo, lo aman, le muestran diferentes formas de cariño. Entonces yo, a veces de manera inconsciente, por algún vestigio de lo que sea en mí, deseo que a mí también, que a mí también se me dé cariño de esa manera. O sea, automáticamente eso, sin quererlo, es un síntoma de envidia, porque yo estoy envidiando la posición de esa persona. Yo estoy en el fondo queriendo, sin saberlo incluso, ser esa persona. Entonces automáticamente el mundo espiritual es un mundo, dije ahorita, con calpabricha o árboles de los deseos, entonces automáticamente se me va a cumplir ese deseo, pero ese deseo no se me puede cumplir en el mundo espiritual, porque el deseo de recibir, de ser adorado no se me puede cumplir en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual toda la adoración, el amor, el cariño perfecto es para la figura del Señor, ya sea en la forma de hijo, de amigo, de padre, de cónyuge, de lo que sea. Entonces, ¿qué hace el Señor amorosamente? Tiene establecido que cuando alguien tiene un deseo así, perfecto, vamos a concederle el deseo para que sea feliz. Entonces, automáticamente esa entidad viviente, su conciencia, queda, o sea, aparece en el Mahatattva, o la energía material no manifiesta, y allí empieza todo un proceso hasta que toma un cuerpo material y aparece en ciertas circunstancias para que pueda intentar por sus propios medios desarrollar la experiencia de ser él quien reciba el cariño, la atención y entonces hasta que decida o hasta que se aburra o hasta que el sufrimiento lo agobie o hasta que se aburra del gozo y se le vuelva sin sabor y vuelva a anhelar el otro gozo anterior, o sea, y entonces el Señor también, del mismo modo que le permitió salirse del mundo espiritual, le entrega diferentes modos para retornar al mundo espiritual según la época, el espacio, el momento y las peculiaridades de cada entidad viviente. Y entonces es la cuestión. Entonces el refugiarnos en el santo nombre, o sea, refugiarnos en la suprema personalidad de Dios, de un modo asequible, es lo más preciado, lo más grande, lo más maravilloso que se puede encontrar en este mundo material. Un método que nos permita de manera fidedigna y práctica, o sea, que tenga efectos prácticos según nuestras condiciones particulares, de refugiarnos de manera real en el Señor. Eso es lo más maravilloso. No tiene comparación en en este mundo en este mundo material. Dice, porque no hay nada comparable
a ellos. Y continúa diciendo, el nombre es el tesoro supremo en el almacén de Krishna, ya que tiene dentro de sí a todo el reino espiritual. O sea, habla aquí del almacén de Krishna, el almacén del Señor, por hacer una alegoría comparativa. Y entonces dice que dentro del almacén del Señor, ¿cuál es el almacén del Señor? Todo, porque el Señor es el dueño de todo. Entonces dice que dentro del almacén del Señor, el nombre es el tesoro supremo. El tesoro supremo, o sea, lo más supremo. Dentro del almacén del Señor todo es valioso, pero dice que el tesoro supremo es el nombre. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sí a todo el reino espiritual. O sea, dentro del nombre está todo el reino espiritual, el estado de conciencia divina está contenido en el nombre. Solamente soy yo quien tiene que acondicionarse para poder percibirlo. Cuando yo esté completamente acondicionado, o sea, con una fe perfecta, y una entrega y una intención pura y perfecta, entonces yo podré ir accediendo a ese reino espiritual o a ese estado de perfecta conciencia de Krishna y poder experimentarme, participar dentro de él. Eso es importante reflexionar sobre esa idea. Reflexionar sobre esa idea. Cuando uno comprende la señal inequívoca de que uno ha llegado a una comprensión real en torno a esa idea y que de verdad la está creyendo, es que uno retira su atención de cualquier otra cosa y se dedica, se absorbe, toma como su práctica el refugio en los santos nombres. Se refugia completamente, solo, sin querer, sin obligarse, se va perdiendo cierto interés por diferentes metodologías o métodos alternativos y poco a poco se va centrando y centrando y centrando y centrando en la relación con el santo nombre. Ese es la prueba inequívoca de que esa persona ha comprendido en profundidad. Uno puede decir que ha comprendido y lo repite, el santo nombre es el refugio supremo, bla, bla, pero en su vida práctica uno puede ver que sigue saltando de un lugar a otro y refugiándose aquí, un ratico aquí, un ratico allá, ¿verdad? Eso significa que a pesar de que repite todo esto sobre el santo nombre, a pesar de que hace eso, aún así no ha comprendido. Entonces uno debe reflexionar con calma. Mientras que uno canta el santo nombre o medita, uno debe recordar este texto, el santo nombre como tesoro supremo en el almacén del Señor, porque contiene en sí mismo a todo el mundo espiritual. El santo nombre contiene a todo el mundo espiritual. El santo nombre contiene. Y permito que esa comprensión vaya sucediendo en mí. El santo nombre contiene todo el mundo espiritual. Entonces yo lo voy cantando, voy meditando en la vibración de ese santo nombre y voy realizando en mí. Este en mí es en mi corazón, no es por un pensamiento lógico, es simplemente en mi corazón. Voy realizando, voy volviendo a traer allí aquello de que en esa vibración que yo ahora mismo estoy teniendo la suerte, miren, es una dicha. Es una dicha muy rara de encontrar en esta era de Kali Yuga, de que alguien esté voluntariamente repitiendo o escuchando o recordando el sonido trascendental de los santos nombres. A veces una persona trabaja en una fábrica de algo, por ejemplo, no sé, de helados, y lleva tanto ahí pie que está trabajando allí, le fue fácil, simplemente le dijeron hay una plaza allí, usted cumple las condiciones y él empezó a trabajar y lo ve como algo natural. Pero si él se pregunta, ¿cuántas personas hay en mi pueblo? No, en mi pueblo hay 11.000 personas, perfecto, 11.000. De esas 11.000, ¿a cuántos le gusta el helado? No, le gusta el helado a 10.000, perfecto, 10.000. De esos 10.000, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos trabajan en la fábrica de helado donde pueden tener acceso más fácil al helado y comer todos los días helado? No, de esos 10.000, solamente 15 trabajan en la fábrica de helado. O sea, un por ciento extremadamente bajo. Quiere decir que, aunque usted lo vea natural para usted, que está trabajando en la fábrica de helado, es algo muy raro, muy difícil de encontrar en ese pueblo, alguien que trabaja en la fábrica de helado. Pero como usted está trabajando allí y entró a trabajar allí sin ningún esfuerzo, lo ve como algo natural y no lo valora.
Lo mismo pasa con el santo nombre. Se debe saber que en la era de Kali Yuga y en cualquiera, es muy difícil, muy raro encontrarse con la oportunidad de chocar con el santo nombre, de encontrar en nuestro camino el santo nombre. La escritura lo dicen como algo dado como una gran misericordia, solamente obtenible o por la gran misericordia de un devoto puro o por la práctica de en vidas pasadas de muchas austeridades, muchas caridades, mucha práctica devocional, y entonces hasta alcanzar la dicha de poder recibir el nombre puro. Entonces, recibir el nombre puro, escucharlo, tener la oportunidad de conocer sobre él, de cantarlo, de repetirlo, es algo muy raro, muy difícil de encontrar, así que deberíamos valorarlo mucho y aprovecharlo mucho. En eso hay que pensar. No dejen que sus mentes les diga, da lo mismo, canta ahí cualquier nombre ahí, o canta de eso, que de todas formas es lo mismo. Hay que tener cuidado con las trampas de la mente. Entonces usted debe pensar así, o es la recomendación. Yo estoy siendo muy afortunado de poder estar siendo informado, instruido sobre el nombre puro y sus potencias, sobre que el nombre puro es el tesoro, el gran tesoro, el tesoro supremo en el almacén del Señor Supremo. En verdad yo estoy considerando esto con toda la seriedad que merece, es la pregunta. En verdad yo estoy considerando este asunto del santo nombre, este asunto del canto expandido por Chaitanya Mahaprabhu y que se está expandiendo por todo el mundo. Yo lo estoy considerando en serio. En verdad estoy consciente de la suerte que yo estoy teniendo. En verdad lo estoy. Eso es una pregunta importante, porque es probable que estemos dejando pasar la oportunidad y la estemos situando al mismo nivel de otras cualquier oportunidad, como si fuera como un campismo, ¿verdad? Y si dejamos pasar la oportunidad por ahora nunca más regresará, porque es muy rara, es muy difícil. La escritura dice que es muy raro que suceda en la vida de alguien. Entonces esa es la cuestión. Medite, reflexione en esto. Y el tiempo que usted pasa en lamentarse, o el tiempo que pasa en alegrarse por no sé qué y no sé qué, o el tiempo que pasa corriendo detrás de un sueño, detrás de un suceso, o luchando contra no sé qué o por no sé cuánto, de ese tiempo saque un tiempito para reflexionar profundamente sobre el santo nombre, con quietud, con cuidado, sin predisposición, y para practicar el santo nombre, y para buscar e intercambiar con personas que tengan ya desarrollada más fe y más lucidez que usted en relación al santo nombre y sus virtudes. Es un pedido que encarecidamente la escritura nos hace y yo les estoy haciendo a ustedes. Es un pedido que yo también me hago a mí mismo a diario. Wow, no dejes pasar la oportunidad, profundiza en esto del santo nombre, trata de entenderlo con lucidez, trata de experimentarlo, trata de entregarte en ese sentido y alentar a otros a que lo hagan. Se queda allí para que reflexionen. Que el amor, el siempre poderoso, eterno, trascendental e ilimitado amor de Dios, amor de la suprema personalidad de Dios y amor hacia la suprema personalidad de Dios, esté invadiendo nuestra existencia, comenzando por un rayito muy pequeño de luz, pero se vaya abriendo y abriendo hasta que vaya iluminando toda nuestra existencia, porque solamente así podremos encontrar el sendero claro de regreso a casa, de regreso al Señor. Que la gracia y la misericordia de ese mismo Señor nos acompañe, que cada vez seamos más tranquilos, más centrados, más armonizados, más bien ubicados en aquello que en verdad sea lo mejor para nosotros. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,